Bueno, lo que vamos a comentar ahora es una de las materias o asignaturas que a mí personalmente más me gustan dentro del derecho, que es el derecho penal, en este caso el derecho procesal penal. En el presente caso voy a tomar como base un trabajo que está en proceso y que pronto ustedes van a tener disponible en la carpeta que tiene todos mis apuntes disponibles para ustedes. Este no es un apunte cualquiera, no lo vean así, sino se trata de mi primer libro, que en realidad es un libro de comentarios, especificaciones, parafraseos y aterrizaje de lo que es el Código Procesal Penal chileno vinculado con otras instituciones y lo que a mí mis profesores me transmitieron. Eh, Vamos a partir a continuación con los comentarios del libro primero del Código Procesal Penal. El derecho procesal penal, a diferencia de como pasa en otras asignaturas dentro de nuestra carrera, es un ramo que es 95% ley. O sea, todo lo que les van a pasar sus profesores es ley. En ley, doctrina hay, pero para términos prácticos no es mucha, o al menos así se pasa en mi universidad. A modo de introducción, el Código Procesal Penal chileno destaca, en mi opinión, por su claridad, orden y estructura. No es tampoco un documento largo, esencialmente tedioso o severamente complejo, como lo puede ser, por ejemplo, el derecho tributario, cuya dificultad hace temblar hasta el más sobresaliente de los estudiantes. El contenido que está en el Código Procesal Penal chileno delimita una de las ramas del derecho más importante en la vida en sociedad, que es el derecho penal, con proyección a lo que es el derecho procesal. Es de mi agrado, de verdad, comentar con usted el Código Procesal Penal chileno, que si bien es cierto, algunos podrán notar que, entre comillas, se limita a hacer un parafraseo, no se puede desconocer que se hace otra situación también, que es aterrizar la norma, que muchas veces se encuentra encriptada en una densa terminología jurídica y que muchas veces separa su entendimiento de las personas comunes y corrientes con lo que es el derecho que lo rige. Cualquier ciudadano, ojalá que tuviera un mínimo interés en conocer las normas que lo rigen, debería de poder tener un acceso sencillo a este derecho. Este trabajo está especialmente dedicado a ello. Por último, y relacionado con esto, a quienes ustedes ven en la imagen atrás, que creo que no necesita presentación ni especificación, es el hombre más influyente en toda la historia de la civilización occidental. Y le faltó lo que hoy nosotros tenemos como derecho y garantía fundamental y que funda el nombre de este canal, que es un debido proceso. Su ejecución no lo tuvo. Bien, vamos sin más preámbulo, comencemos. El libro primero, perdón, del Código Procesal Penal tiene 7 títulos y estos 7 títulos abordan temas como los principios básicos del proceso penal, la actividad procesal penal, la acción penal, los sujetos procesales, las medidas cautelares personales, las medidas cautelares reales y las nulidades procesales, que ojo, son temas hiper mega importantes y una cuestión que es pregunta clavada de examen de grado. Por su parte, el libro segundo, que ya lo vamos a ver en otra ocasión, posee los siguientes títulos, que es la persecución penal pública, la preparación del juicio oral y el juicio oral per se. Adelanto que no todos los títulos serán revisados en su integridad, sin perjuicio de que el estudio del módulo de Derecho Procesal Penal abarca gran parte de este código, por lo que es imperativo dejar en claro que los artículos a revisar serán comentados y precisados de un modo simple, detallado, esquemático y didáctico. No esperen, por favor, una transliteración textual de lo que dice la norma, porque esto no lo es. Cuando corresponda, señalaremos concordancias con otras normas de nuestro ordenamiento jurídico y aparte comentarios de juristas nacionales. Eh, Respecto a la base que tomamos, en la enseñanza que la fiscal de la adjunta de la ciudad de Talca, la profesora Marcela Moreno, fue lo que ella nos transmitió a mí y a mis compañeros
durante mi etapa de pregrado. Bien, vamos a referirnos ahora al título primero del libro primero, que tiene que ver con los principios básicos o bases del sistema procesal penal chileno, que es crucial para entender el espíritu de nuestra legislación. El primer principio que consagra el Código Procesal Penal es el principio de juicio previo y única persecución. Principio de juicio previo y única persecución. Este principio de juicio previo y única persecución, que está en el artículo primero, señala que ninguna persona puede ser condenada o penada ni sometida a medidas de seguridad presentes en este código si no es por una sentencia fundada, dictada por un tribunal imparcial. Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público, desarrollado conforme a las normas de este código. La persona que sea condenada o absuelta o sobreseída definitivamente por sentencia ejecutoriada no puede ser sometida a un nuevo procedimiento penal por el mismo hecho, non bis in idem, no dos veces por lo mismo. Otro principio que está presente en este título primero es el principio del juez natural o juez neutral. Este principio, que está en el artículo 2, señala que nadie puede ser juzgado por comisiones ad hoc o comisiones especiales, sino solo por el tribunal que señala la ley y que esté establecido con anterioridad a la perpetración del hecho. Esto quiere decir, y está estrechamente relacionado con el artículo 19, numeral 3 de nuestra Constitución, es que solo ustedes, si cometen un delito, pueden ser juzgados por los tribunales que ya estén establecidos a la fecha. No se puede crear un tribunal especial para juzgarlo a ustedes. Eso es inconstitucional. Esto está vinculado con otro principio que vemos más adelante, que es el principio de exclusividad de la investigación. Y este principio de exclusividad de la investigación está relacionado con el rol del Ministerio Público. El Ministerio Público dirige de forma exclusiva la investigación por los hechos constitutivos de delito. El Ministerio Público dirige de forma exclusiva la investigación de hechos constitutivos de delito, los que determinaren la participación en hechos punibles de determinado sujeto y que acrediten la inocencia del imputado, en la forma prevista por la Constitución y las leyes. Hola, don ¿qué tal? Bienvenido. Aquí esperamos ser un complemento a su estudio del derecho procesal penal. Vamos a hablar ahora con uno de los principios más importantes dentro de lo que se entiende como el debido proceso, que es el principio de presunción de inocencia, que está señalado en el artículo 4 de nuestro Código Procesal Penal. Muchas gracias por esa rosita, don Bueno, el principio de presunción de inocencia, que como dijimos está señalado en el artículo 4 del Código Procesal Penal, ustedes entiéndanlo como palabra de Dios. Es crucial, es importantísimo. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal mientras no fuere condenada por sentencia firme. El principio de presunción de inocencia, como definición legal, es que ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal mientras no fuere condenada por sentencia firme. No funen a don porfa. El principio de otro principio que está coligado con esto y que puede parecer una contradicción en principio, es otro que está señalado en el artículo 5 del Código Procesal Penal, y es el principio de igualdad de medidas privativas o restrictivas de libertad. Principio de igualdad de medidas privativas o restrictivas de libertad. No se puede citar, arrestar, detener o someter a prisión preventiva, ni aplicar ningún otro tipo de restricción de libertad, sino solo en los casos que estén previstos por la Constitución y las leyes. No se puede citar, arrestar, detener o someter a prisión preventiva a ninguna persona, ni restringirle su libertad, sino solo en los casos que prevea la Constitución y las leyes.
El artículo 6 señala otro principio que es crucial dentro del proceso penal, y este es el principio de protección de la víctima, que ustedes lo pueden encontrar en el artículo 6 del Código Procesal Penal. Este principio de protección a la víctima consiste en el rol del Ministerio Público, en su obligación, mejor dicho, de velar por la protección de la víctima del delito en todas las etapas del procedimiento penal. Por otro lado, el tribunal garantiza, conforme a la ley, la vigencia de los derechos de la víctima durante el procedimiento, durante el proceso. El fiscal tiene como rol promover en el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares o mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima. Esto sin perjuicio de las acciones civiles a las que tenga derecho de ejercer la propia víctima. La policía y los organismos auxiliares de la justicia deben otorgarle un trato acorde a la víctima con su condición de víctima, procurando facilitar su participación en todos los trámites en que deba intervenir, en todos. Ligado con esto, también tenemos el principio de calidad del imputado. Este principio de calidad del imputado, que ustedes pueden revisarlo en el artículo 7 del Código Procesal Penal, se refiere a las facultades, derechos y garantías. El principio de calidad del imputado se refiere a las facultades, derechos y garantías que la Constitución, este código, el Código Procesal Penal, y las otras leyes le reconocen al imputado y que se pueden hacer valer por la persona a la cual se le atribuye la participación en un hecho punible desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Don Leonardo Jara, ¿dónde lo pillo? Muy bienvenido a este espacio. Un compañero, un amigo de la enseñanza media. ¿Qué tal? Bienvenido. Las facultades, esto estábamos hablando del principio de calidad del imputado, que se refiere a las facultades, derechos y garantías que la Constitución Política de la República de Chile, este código y las otras leyes le reconocen al imputado y que se pueden hacer valer por la persona a la cual se le atribuyere participación en un hecho punible, desde la primera actuación en el procedimiento que está dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la sentencia. Se entiende por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, de carácter cautelar o de otra especie, y que se realice ante o por el tribunal competente. Se entiende entonces por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión que se realice ante o por el tribunal competente, Ministerio Público o Policía, en la que se le atribuyere a una persona responsabilidad por un hecho punible. En las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, ligadas a funcionarios policiales o gendarmería, entre otros, en cumplimiento de su deber de resguardo del orden público, como por ejemplo las que vemos en su estado de excepción constitucional o protección de infraestructura crítica, estos serán considerados víctimas o testigos a menos que se les pueda atribuir la participación en un hecho punible. En este último caso, los funcionarios de policía o gendarmería adquieren la calidad de imputados. ¿Ok? Díganme si va quedando claro hasta ahí, por favor. Bueno, entonces para repetir la idea, en las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público, ligadas a funcionarios policiales o gendarmería, en cumplimiento de su deber de resguardo del orden público, serán considerados o víctimas o testigos, a menos que se le pueda atribuir a estos, carabineros o gendarmes, la participación en un hecho punible. En este último caso, adquieren la calidad de imputado. Esto se extiende también a los funcionarios del ejército, ojo con eso. No sé si ustedes vieron la noticia de estos militares que en Valparaíso entraron unos tipos al regimiento para robarles la arma.
Bueno, este es un caso de especial importancia y podríamos tener aplicación ahí del principio de calidad del imputado. Vamos ahora con el principio de defensa del imputado. Claro, claro. Entonces puede ser considerado en virtud del principio de calidad del imputado, artículo 7 del Código Procesal Penal. Este conscripto puede considerarse imputado por dicho delito. Vamos ahora con el principio de defensa del imputado. Vamos ahora con el principio de defensa del imputado, que está en el artículo 8 del Código Procesal Penal. El imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado. El imputado tiene derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Ojo con eso. Con letrado se refiere a un abogado, por si acaso. Bien, todo imputado que carezca de abogado tiene el derecho irrenunciable a que el Estado le proporcione uno. De la Defensoría Penal Pública, esta es la institución que se encarga de esto. Y esta designación la efectúa el juez en la primera actuación del procedimiento que requiera la presencia del imputado. Esta designación del abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, como bien dice don la efectúa el juez en la primera actuación del procedimiento que requiera la presencia del imputado. El imputado tiene derecho a formular alegatos que considere oportunos, como también intervenir en todas las actuaciones judiciales del procedimiento, salvo en aquellas que la ley o el código le excluyan. Ahora, siguiendo en línea con esto, pero ya vinculado al artículo 9 del Código Procesal Penal, señalar que toda actuación del procedimiento que prive al imputado o un tercero, toda actuación del procedimiento que prive al imputado o un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución le asegura o que los limite o perturbe, requiere de autorización judicial previa. Toda actuación del procedimiento que priva al imputado o un tercero del ejercicio de los derechos que la Constitución le asegura o incluso que los limite o perturbe, requiere de autorización judicial previa. Ergo, cuando una diligencia pueda producir alguna perturbación de derechos fundamentales, el fiscal debe solicitar previamente autorización al juez de garantía. Es el juez de garantía el que autoriza la perturbación de los derechos fundamentales del imputado. En caso urgente, en que la autorización inmediata sea indispensable para el éxito de la diligencia, esta puede ser otorgada por cualquier medio idóneo, como fax y o correo electrónico, sin perjuicio de dejar constancia en el registro que corresponda. No obstante, en caso de una detención, se debe entregar por el funcionario policial que la practique una constancia de la detención, indicando el tribunal que la expide, el delito que sirve de fundamento y hora en que éste se emitió. Pregunta precisa, don Yo no quiero responder para no equivocarme. Pero lo vamos a ver está dentro del libro primero. Bien, vamos con el principio de cautela y de garantías. El principio de cautela y garantías está señalado en el artículo 10 del Código Procesal Penal. ¿De qué trata este principio de cautela y garantía? En cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estime que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías que están presentes en la Constitución, las leyes o tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes,
adoptará de oficio o a petición de parte las medidas necesarias para permitir su ejercicio. Si estas medidas no son suficientes, el juez ordenará la suspensión del procedimiento por el menor tiempo posible y citará a los intervinientes a una audiencia que se celebrará con quienes asistan. Este principio es súper importante. El principio de cautela de garantías, que está señalado en el artículo 10 del Código Procesal Penal, y que señala que en cualquier etapa del procedimiento en que el juez de garantía estime que el imputado no está en condiciones de ejercer los derechos que le otorga la Constitución, las leyes o los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, este juez adoptará de oficio o a petición de parte las medidas necesarias para permitir su ejercicio de estos derechos. Si estas medidas no son suficientes, el juez ordenará la suspensión del procedimiento por el menor tiempo posible y citará a los intervinientes a una audiencia que se va a celebrar con quienes asistan. Con el mérito de los antecedentes reunidos y lo que se exponga en audiencia, se resuelve la continuación del procedimiento o su sobreseimiento temporal. No existe ni se entiende afectación sustancial en los derechos del imputado cuando se acredite, sea por el Ministerio Público o por el abogado querellante, que la suspensión del procedimiento solicitada por el imputado o su abogado defensor solo busca dilatar el proceso. Entonces, se entiende que no existe ni hay afectación sustancial en los derechos del imputado cuando se acredite por el Ministerio Público o por el abogado querellante que la suspensión del procedimiento solicitada por el imputado o su abogado defensor solo busca dilatar el proceso. Vamos ahora a referirnos a la aplicación temporal de la Ley Procesal Penal en Chile. Aplicación temporal de la Ley Procesal Penal en Chile, que nosotros la pillamos señalada en el artículo 11 del Código Procesal Penal. Respecto a la aplicación temporal de la Ley Procesal Penal, las leyes de este tipo, de carácter temporal, se aplican en procedimientos ya iniciados, salvo cuando a juicio del tribunal la ley anterior contenga disposiciones más favorables al imputado. Esto es una forma de garantismo puro y duro, por si acaso. Vamos ahora a referirnos al principio de los intervinientes, que ustedes pueden revisarlo con mayor precisión en el artículo 12 del Código Procesal Penal. El principio de los intervinientes, que para efectos del Código Procesal Penal se consideran como intervinientes en el proceso penal, el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante. Al fiscal, imputado, defensor, víctima y querellante se les conoce también como sujetos procesales. ¿Y cuándo se les empieza a considerar intervinientes en el proceso? Desde el momento en que realicen cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permita ejercer facultades determinadas. Entonces, ojo, porque los sujetos procesales tienen un título aparte y es probablemente una de las materias más importantes dentro del estudio del derecho procesal penal. Bien, continuando, ya con lo que señala el artículo 13 del Código Procesal Penal chileno, señalar que hay que referirnos al efecto en Chile de las sentencias penales que dicten tribunales extranjeros. En Chile tienen en principio valor estas sentencias. Por lo tanto, nadie puede volver a ser juzgado en Chile, ni sancionado por un delito por el cual ya fue condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo a la ley y el procedimiento del país extranjero, a menos que el juicio que en ese país haya tenido lugar haya tenido como propósito sustraer al individuo de su responsabilidad penal
o bien que el mismo imputado lo solicite expresamente ser juzgado por tribunales chilenos. ¿Por qué? En razón de que el proceso en el país extranjero faltó al debido proceso y no tenía intención de seriedad en su ejecución. Correcto. Aquí aplica muy bien el principio don el non bis in idem, que en principio las sentencias penales emanadas por tribunales extranjeros valen en Chile y por lo tanto nadie puede volver a ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual ya fue condenado o absuelto por esta sentencia firme que se dicta conforme a los procedimientos y leyes del país extranjero, salvo en dos casos: cuando el juicio en este país haya tenido por propósito sustraer al individuo de su responsabilidad penal, o que el individuo los solicite expresamente ser juzgado por tribunales chilenos porque a este procedimiento en país extranjero le faltó el debido proceso o no tenía intención de seriedad en su ejecución. Vamos a hablar ahora de los comentar, o sea, mejor dicho, vamos a comentar el título 2 del Código Procesal Penal. ¿De qué se trata este título 2 del Código Procesal Penal? Bueno, es relativo a la actividad procesal. Bueno, puede que hayan quedado ahí mismo, pero la actividad procesal se refiere, por ejemplo, a los plazos, a las comunicaciones entre las autoridades, etcétera. Este título 2 del del título 2, que tiene 8 párrafos, título 2 del libro primero del Código Procesal Penal, tiene 8 párrafos, los cuales vamos a pasar a considerar y a revisar a continuación. El párrafo primero se refiere a los plazos en el derecho procesal penal. Ojo con los plazos en el proceso penal. En esto, ustedes revisen de los artículos 14 al artículo 18 del Código Procesal Penal. Artículo 14 al 18 del Código Procesal Penal. Bien, entonces el párrafo primero del título segundo del libro primero del Código Procesal Penal se refiere a los plazos en el proceso penal. Señalar que esto es regla y a diferencia del procedimiento civil, todos los días y horas son hábiles para las actuaciones del proceso penal. Todos los días y horas son hábiles para las actuaciones del proceso penal y no se suspenden por feriado. El derecho penal no descansa. No obstante, pese a todo, cuando un plazo de días concedido a los intervinientes vence en un feriado, por ejemplo un 18 o un 19 de septiembre, este plazo se considera ampliado hasta las 24 horas del día siguiente que no fuere feriado. En este caso, el 20 de septiembre, si es que no cae domingo. Claro, porque para estos efectos los domingos son feriados. Ya. Entonces, todos los días y horas son hábiles para las actuaciones del procedimiento penal y no se suspenden por feriados. No obstante, cuando un plazo de días concedido a los intervinientes vence en feriado, este plazo se considera ampliado hasta las 24 horas del día siguiente que no fuere feriado. Ojo con eso. Respecto al cómputo de plazos, señalar que los plazos de horas del Código Procesal Penal empiezan a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fije su iniciación, sin interrupción. Respecto al cómputo de plazos, los plazos de hora del Código Procesal Penal comienzan a correr inmediatamente después de ocurrido el hecho que fije su iniciación sin interrupción. Los plazos del Código Procesal Penal son fatales e improrrogables. Los plazos del Código Procesal Penal son fatales e improrrogables, conforme al artículo 16 de este cuerpo legal, a menos que se indique expresamente lo contrario. Entonces los plazos del Código Procesal Penal, por regla general, son fatales e improrrogables, a menos que la ley exprese lo contrario, o indique expresamente lo contrario. Respecto al artículo 17 del Código Procesal Penal señala una institución súper interesante que es el nuevo plazo. ¿De qué se trata el nuevo plazo? Bueno, el nuevo plazo dice relación con que la persona o el que
por un hecho que no le sea imputable, la persona que, por un hecho que no le sea imputable, sea ya por defecto de notificación, fuerza mayor o caso fortuito, se hubiese visto impedido de ejercer un derecho o una actividad dentro del plazo que señala la ley, puede solicitarle al tribunal un nuevo plazo, que le podrá ser otorgado en el mismo periodo. Esta solicitud debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a aquel en que haya cesado el impedimento. Entonces, la institución del nuevo plazo señala que en caso de una persona que por un hecho que no le sea imputable, sea por defecto de la notificación, fuerza mayor o caso fortuito, se hubiese visto impedido de ejercer un derecho o una actividad dentro del plazo que señala la ley, puede solicitarle al tribunal un nuevo plazo que le podrá ser otorgado por el mismo periodo. Esta solicitud debe hacerse dentro de los 5 días siguientes a aquel en que haya cesado el impedimento. Hablemos ahora de la renuncia al plazo. La renuncia al plazo, que viene a estar regulada en el artículo 18 del Código Procesal Penal. ¿Qué es esto de la renuncia al plazo? Bueno, los intervinientes en el procedimiento penal pueden renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor de manera expresa. Los intervinientes en el proceso penal pueden renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor de manera expresa. Si el plazo fuere común, la abreviación o renuncia requiere el consentimiento de todos los intervinientes y, desde luego, la aprobación del tribunal. Se refiere a un plazo que sea común a todos los intervinientes, desde luego. Entonces, las partes pueden renunciar, los intervinientes en el proceso penal pueden renunciar, total o parcialmente, a los plazos establecidos en su favor de forma expresa. De manera expresa pueden renunciar. Si el plazo es común a todos los intervinientes, la abreviación o renuncia al plazo requiere el consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación del tribunal. Vamos ahora con el párrafo 2 de este título segundo del libro primero del Código Procesal Penal, y que se refiere a la comunicación entre las autoridades que intervienen en el proceso penal. Aquí tenemos que partir digregando de a poco. Partamos con lo que se llama el requerimiento de información, contenido y formalidades. Requerimiento de información, contenido y formalidades. La regla general es que todo órgano y autoridad del Estado realicen diligencias y proporcionen sin demora la información que les requiera el Ministerio Público y los tribunales con competencia en lo penal. El requerimiento contiene fecha, lugar de expedición, antecedentes necesarios para el cumplimiento y plazo que se otorgue para que se lleve a efecto, y determinación del fiscal o tribunal requirente. Tratándose de información o documentos que tengan la calidad de secretos, el requerimiento se hace conforme a la ley respectiva, si es que la hay. En caso contrario, se adoptan las medidas necesarias para que la información no sea divulgada. Ahora, puede pasar que una autoridad se niegue a entregar la información solicitada a pretexto de su carácter secreto. Ojo con eso. Y el fiscal estime necesaria la realización de la actuación. Por lo tanto, se remiten los antecedentes al fiscal regional para que éste resuelva. En caso de que el fiscal regional comparta la opinión del primer fiscal, en este caso el fiscal adjunto, se le solicita a la Ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva que, previo informe de la autoridad requerida, resuelva la controversia. La Corte de Apelaciones resuelve en cuenta. Y si es el tribunal el que requiere la información, la solicita directamente a la Corte de Apelaciones. Ahora, si la autoridad requerida aún así se niega a entregar la información requerida,
porque puede afectar a la seguridad nacional, esto también lo resuelve esto ya lo resuelve la Corte Suprema. Entonces, si la autoridad requerida se niega a entregar la información requerida, sea por el tribunal o sea por el fiscal, porque esta entrega de información puede perturbar o afectar la seguridad nacional, esto ya lo entra a resolver la excelentísima Corte Suprema. Bueno, ahora, relacionado con esto, tenemos que ver el caso de que la ilustrísima Corte de Apelaciones rechace el requerimiento del fiscal. Esto está señalado en el artículo 19 del Código Procesal Penal. Ojo, aun cuando la ilustrísima Corte de Apelaciones rechace el requerimiento del fiscal porque comparte el criterio de la autoridad que no quiere entregar la información, se le da la posibilidad de que ordene, se da la posibilidad del que ordene a esta que suministre al tribunal o ministerios públicos los datos que estime necesarios para la investigación o pronunciamiento de la resolución judicial. Entonces, aun cuando la ilustrísima Corte de Apelaciones rechace el requerimiento del fiscal porque comparte el criterio de la autoridad que no quiere entregar la información, se da la posibilidad de que esta misma Corte de Apelaciones ordene a esta autoridad que suministre al tribunal o al Ministerio Público los datos que estime necesarios para la investigación o pronunciamiento de la resolución judicial. Las resoluciones que los ministros de la Corte de Apelaciones pronuncian para resolver estos requerimientos no los inhabilitan, en caso alguno, para conocer de los recursos que se deduzcan a futuro de la causa que se trate. Bien, vamos a referirnos ahora a las solicitudes entre tribunales. Las solicitudes entre tribunales, que están señaladas en el artículo 20 del Código Procesal Penal. Cuando un tribunal requiera a otro la realización de un trámite o diligencia en su territorio jurisdiccional, por medio de un exhorto, por ejemplo, se lo solicita directamente, sin más indicación que los antecedentes necesarios para la sin más indicación que los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la solicitud y además de la fecha y el lugar de expedición y determinación del fiscal o tribunal requirente. Si el tribunal requerido rechaza el cumplimiento del trámite o diligencia, o si transcurre el plazo sin que tribunal al que se le requieren el cumplimiento de trámite o diligencia, si transcurre el plazo y tampoco se pronuncia, el tribunal requirente puede dirigirse directamente al superior jerárquico de del tribunal requerido para que ordene o agilice la petición. Las formas en que se pueden realizar estas comunicaciones están dadas en el artículo 21 del Código Procesal Penal y se pueden realizar por cualquier medio idóneo, sin perjuicio del posterior envío de la documentación pertinente. Cuando habla de cualquier medio idóneo, aquí se puede referir a un fax o a un correo electrónico. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo tiene una persona para quejarse a un juez después de cerrada la causa? ¿A qué se refiere con cerrada la causa? Porque si ya se dictó una sentencia y no proceden recursos, tiene autoridad cosa juzgada. Por sacar del juicio sin dejarlo hablar. Ah, ya, usted se está refiriendo a una queja disciplinaria. Bueno, esta situación, de lo que recuerdo haber visto en disposiciones comunes a todo procedimiento, tiene que hacerse dentro de los primeros 5 días. Deben del tipo de recurso. Ah, en familia. Si es en familia, entonces dentro de los 3 días, dentro de 3 días, dentro del tercer día. O al menos yo lo considero así, tendría que revisar francamente, pero dentro del tercer día porque esos son plazos acotados dentro de estos procedimientos.
Bien, vamos a hablar ahora de comunicaciones y citaciones del Ministerio Público. De nada, señorita Carla. Bueno, vamos a hablar, así es, don también depende, no, es que a lo que se refiere la señorita Carla es a una situación en que el juez saque a alguien de audiencia, po. Es necesario precisar también el detalle, po. La misma ley de familia señala la facultad incluso del juez de ordenar la detención de una persona que perturbe el desarrollo de una audiencia. Pero bueno, eso es tema aparte, ahora estamos viendo procesal penal. Bien, vamos ahora a hablar del párrafo tercero, del título segundo, del libro primero del Código Civil, y que se refiere a las comunicaciones y citaciones del Ministerio Público. Comunicaciones y citaciones del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público esté obligado a comunicar formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el procedimiento, cuando el Ministerio Público esté obligado a comunicar formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el procedimiento, debe hacerlo bajo su responsabilidad, bajo cualquier medio que resulte eficaz. El Ministerio Público debe acreditar, y es de su cargo, que efectuó la comunicación. Si un interviniente en el proceso penal prueba que, por deficiencia de comunicación, se hubiera encontrado impedido de ejercer oportunamente un derecho o desarrollar alguna actividad dentro de plazo, puede solicitar un nuevo plazo bajo los términos del artículo 17 del Código Procesal Penal. Esto ya, como dijimos, sea por error en la forma de notificación, en este caso comunicación del Ministerio Público, o por caso fortuito o fuerza mayor. Vamos a hablar ahora de la citación del Ministerio Público. Citación del Ministerio Público. Esto está señalado en el artículo 23 del Código Procesal Penal. ¿A qué se refiere la citación del Ministerio Público? Se refiere a que, cuando en el desarrollo de su actividad de investigación, el fiscal requiera la comparecencia de una persona, puede citarla por cualquier medio idóneo. Si la persona no comparece a la citación del fiscal, el fiscal le puede solicitar al juez de garantía, que conduzca compulsivamente, coloquialmente a la fuerza, a esta persona a su presencia. El fiscal no puede recabar directamente la comparecencia personal de las personas o las autoridades del artículo 300 del Código Procesal Penal. Esto se refiere a los presidentes de la República, expresidentes de la República, ministros de Estado, senadores, diputados, Contralor General de la República, jefes de las Fuerzas Armadas y de Orden, diplomáticos con inmunidad, etcétera. Si aún así la declaración de estos es necesaria, procede siempre previa autorización del juez de garantía y conforme al artículo 301 del Código Procesal Penal. Entonces, la citación del Ministerio Público, institución clave, es que cuando en el desarrollo de su actividad de investigación de la comisión de un hecho constitutivo de delito, el fiscal requiera la comparecencia de una persona, puede citarla por cualquier medio idóneo. Si la persona no comparece, el fiscal le puede solicitar al juez de garantía que conduzca compulsivamente a esta persona a su presencia. El fiscal no puede recabar directamente la comparecencia personal de las personas o autoridades que están señaladas en el artículo 300 del Código Procesal Penal, que son el presidente de la República, senadores, diputados, jefe de la Fuerza Armada, etc. Si aún así la declaración de estos es necesaria, procede siempre previa autorización del juez de garantía y conforme al artículo 301 del Código Procesal Penal. Bien, vamos a referirnos ahora a las notificaciones y citaciones judiciales. Vamos a referirnos a las notificaciones y citaciones judiciales.
Pucha, la verdad, y esto es para todos, los audios de WhatsApp y los pantallazos no son un muy buen medio de prueba si es que no están acompañados de medios de prueba más firmes. En la práctica forense, perdón, no pesan mucho, la verdad. Bien, vamos a hablar ahora del párrafo 4 relativo a las notificaciones y citaciones judiciales. Párrafo 4 referido a las notificaciones y citaciones judiciales. Respecto de los funcionarios habilitados, el artículo 24 del Código Procesal Penal se refiere a los funcionarios que están habilitados para practicar las notificaciones y citaciones judiciales. Las notificaciones de las resoluciones judiciales las practican los funcionarios del tribunal que hubieran sido designados para tal función por el juez presidente del comité de jueces, a propuesta del administrador del tribunal. El tribunal puede ordenar que una o más notificaciones determinadas se practiquen por otro ministro F. Entonces, las notificaciones de las resoluciones judiciales las practican los funcionarios del tribunal que la hubiese dictado y que hubieran sido designados para tal función por el juez presidente del comité de jueces a propuesta del administrador del tribunal. El tribunal puede ordenar que una o más notificaciones determinadas se practiquen por otro ministro F. Respecto al contenido de la notificación, este contenido de la notificación está señalado en el artículo 25 del Código Procesal Penal. La notificación debe incluir copia íntegra de la resolución que se trate, con la identificación del proceso en que recayere, a menos que la ley, de forma expresa, ordene agregar otros antecedentes o que el juez lo estime necesario para la debida información del notificado o adecuado ejercicio de sus derechos. Entonces, el contenido de la notificación, según el artículo 25 del Código Procesal Penal, señala que se debe incluir copia íntegra de la resolución que se trate, con identificación del proceso en que recayere, a menos que la ley, de forma expresa, ordene agregar otros antecedentes o que el juez lo estime necesario para la debida información del notificado y adecuado ejercicio de sus derechos. Respecto al señalamiento del domicilio de los intervinientes en el procedimiento penal, en el proceso penal, que esto está señalado y especificado en el artículo 26 del Código Procesal Penal, se señala que en su primera actuación en el procedimiento, los intervinientes deben ser conminados por el juez, Ministerio Público o funcionario público que practique la primera notificación para que indiquen su domicilio dentro de los límites de la ciudad en que funciona el tribunal respectivo y en el que puedan practicarse las notificaciones sucesivas. Asimismo, deben comunicar cualquier cambio de domicilio estos intervinientes. En caso de omisión o inexactitud de lo anterior, las resoluciones se van a notificar por el Estado diario y para tal efecto, los intervinientes en el procedimiento deben ser advertidos de esta circunstancia que se hace notar en acta. El mismo apercibimiento se le hace al imputado que fuere puesto en libertad, a menos que esta libertad se deba a sentencia absolutoria, ejecutoriada o sobreseimiento definitivo. Entonces, respecto al señalamiento del domicilio de los intervinientes en el proceso penal, esto está señalado en el artículo 26 de dicho cuerpo legal, señala que en su primera actuación en el procedimiento, los intervinientes deben ser conminados por el juez, Ministerio Público o funcionario público que practique la primera notificación
para que indiquen su domicilio dentro de los límites de la ciudad en que funciona el tribunal y en el que puedan practicarse las notificaciones sucesivas. Asimismo, le tienen que comunicar cualquier cambio de domicilio al tribunal, obvio, po, si no, no funciona así la cosa. Y aparte que es un acto de buena fe, po, es como rata andar arrancándose de la justicia, hay que decirlo. En caso de omisión o inexactitud de lo anterior, las resoluciones se notificarán en el estado diario y para tal efecto, los intervinientes en el procedimiento deben ser advertidos de esta circunstancia, lo que se hace constar en acta. El mismo procedimiento se le hace al imputado que fuere puesto en libertad, a menos que esta libertad se deba a sentencia absolutoria ejecutoriada o sobreseimiento definitivo. Respecto a la notificación al Ministerio Público, esta la podemos encontrar especificada en el artículo 27 del Código Procesal Penal. Respecto a la notificación al Ministerio Público, este Ministerio Público, que es el órgano que se encarga exclusivamente de la investigación del hecho constitutivo de delito, respecto a la notificación al Ministerio Público, este será notificado en sus oficinas, que en Talca está en la Alameda, para lo cual deberá informar su domicilio dentro de los límites urbanos de la ciudad en que funciona el tribunal e informar cualquier cambio eventual de domicilio del Ministerio Público. Noten, incluso las instituciones públicas como el Ministerio Público tienen que informar un cambio de domicilio. En cuanto a la notificación a los otros intervinientes que están ya señaladas en el artículo 28 del Código Procesal Penal, señalar que cuando un interviniente contare con un mandatario judicial o representante, las notificaciones solo se le practicarán al mandatario judicial o representante, salvo que la ley o el tribunal dispusieran que se le notifique también al interviniente. Ahora llega un tema súper interesante. ¿Cómo notificamos a un imputado que está privado de libertad? ¿Cómo se notifica a un imputado que está privado de libertad? Bueno, se le notifican personas en el establecimiento en el que permanece, por ejemplo en la cárcel de Talca, con Capitán Llávar, piensen en Hermosilla. Respecto a las notificaciones al imputado privado de libertad, a esto se refiere el artículo 29 del Código Procesal Penal y se le hace en persona esta notificación en el establecimiento en que permanece, aunque éste se encuentre fuera del territorio jurisdiccional del tribunal. Aunque éste se encuentre fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, mediante la entrega del texto de la resolución respectiva, bajo responsabilidad del jefe del establecimiento donde este tipo se encuentra detenido, donde el imputado se encuentra detenido. El tribunal también puede remitir estas resoluciones y otros antecedentes que considere relevantes por cualquier medio idóneo, como fax, correo electrónico, etc. Si a la persona a la que se le debe notificar no sabe o no puede leer, por el motivo que sea, la resolución se la leerá el funcionario encargado de notificar. En este caso, el ministro de Fe designado por el tribunal. Bien, respecto a las... Bueno, última recap acerca de las notificaciones al imputado privado de libertad, que es súper importante, sobre todo si quieren ser jueces abogados penalistas, es que estas notificaciones se le hacen en persona en el establecimiento en el que el imputado está detenido, aunque éste se encuentre fuera del territorio jurisdiccional del tribunal, mediante la entrega del texto de la resolución respectiva, bajo responsabilidad del jefe del establecimiento. El tribunal también puede remitir estas resoluciones y otros antecedentes que considere relevantes por cualquier otro medio idóneo, como fax, correo electrónico, etc. Si la persona a la que se le debe notificar no sabe o no puede leer, por el motivo que sea, la resolución se la va a leer el funcionario encargado de notificarle.
Respecto a las notificaciones de las resoluciones en audiencias judiciales, respecto a las notificaciones de las resoluciones en audiencias judiciales, esto está señalado en el artículo 30 del Código Procesal Penal. Y bueno, las notificaciones de las resoluciones en audiencias judiciales se entienden notificadas a los intervinientes en el proceso que hubieran asistido o debido asistir a la audiencia. De esto se deja constancia en el Estado Diario, pero su omisión no invalida la notificación. Y ojo, los interesados pueden pedir copia. Entonces, bueno, respecto a las notificaciones de la resolución en audiencias judiciales, estas se entienden notificadas a los intervinientes en el proceso que hubieran asistido o debido asistir a la audiencia, y de esto se deja constancia en el Estado Diario, pero su omisión no invalida la notificación. Los interesados pueden pedir copia, evidentemente. Ahora, continuando con esto, cualquier interviniente en el proceso puede pedir lo siguiente. Cualquier interviniente en el proceso puede proponer para sí otra forma de notificación que el tribunal puede aceptar si en su opinión resulta eficaz y no causa indefensión. Cualquier interviniente en el proceso puede proponer para sí otra forma de notificación que el tribunal puede aceptar si en su opinión no causa indefensión y puede resultar eficaz. En lo no regulado por el Código de Procesal Penal, me da con decirle Código de Procedimiento Penal, pero eso existía antes de la reforma del año 2000, pero no, lo correcto es Código Procesal Penal. En lo no regulado por el Código Procesal Penal, las notificaciones se remiten a lo señalado en el título cuarto del libro primero del Código de Procedimiento Civil. Respecto a las citaciones judiciales, vamos a señalar lo siguiente. Las citaciones judiciales en materia procesal penal están señaladas en el artículo 33 del Código Procesal Penal. Respecto a las citaciones judiciales, señalar: cuando sea necesario citar a una persona para concretar una actuación del tribunal, se le notificará la resolución que ordena su comparecencia. Obvio. Aquí se hace saber a los citados lo siguiente. Primero, el tribunal ante el cual deben comparecer, domicilio, fecha y hora de la audiencia, identificación del proceso y motivo de su comparecencia. Entonces, cuando sea necesario citar a una persona para concretar una actuación del tribunal, se le notificará la resolución que ordena su comparecencia y se hace saber a los citados que el tribunal ante el cual deben comparecer, la fecha y hora de la audiencia, identificación del proceso, motivo de la comparecencia y desde luego donde está ubicado el tribunal. Al mismo tiempo, se le advierte a los citados a comparecer que la no comparecencia injustificada, se le advierte a la gente que está citada a comparecer que la no comparecencia injustificada dará lugar a que sean conducidos por medio de la fuerza pública, obligados al pago de las costas que causen y a posibles sanciones. También se les dice que, en caso de impedimento, deben comunicarlo y justificarlo ante el tribunal con anterioridad a la fecha de la audiencia, si ello es posible. Así que, por favor, no cometan un acto de estupidez masiva y si los citan a comparecer ante un tribunal, vayan, por favor. Después es un tremendo cacho que los tomen detenidos o que declaren su rebeldía, de verdad. Vayan. El tribunal puede ordenar también
que el imputado que no comparezca injustificadamente sea detenido o sometido incluso a prisión preventiva hasta la realización de la actuación respectiva. Ahora, si se trata de testigos o peritos u otros individuos cuya presencia se requiere, pueden ser arrestados hasta la realización de la actuación por máximo 24 horas y además imponérseles una multa de 15 UTM. Y también se le puede sancionar al defensor o al fiscal de ausente. Ojo con esto. Así que chicos, miren, esta situación pasó hace unos 2 años atrás. Estaba trabajando tinterillo y resulta que una señora llama muy angustiada a mi persona y me dice que hace un tiempo atrás su pareja no asistió a una audiencia de alimentos y no fue porque no quiso ir nomás. La cuestión es que venían de vacaciones al sur, lo para un carabinero, le hace un control, ellos eran de Santiago, le hacen un control de detención aquí en Talca y al caballero lo toman detenido y está 24 horas en la cárcel de Talca. Lo pasó horrible. Es una cuestión que no se la recomiendan a nadie, de verdad. Así que, chicos, de verdad, si los citan a audiencia, vayan, vayan, de verdad, vayan. No se hagan los locos que no obedecen porque de verdad puede que no les pase nada en una semana, 2 meses, 6 meses, pero si le hacen un control de identidad, los pueden tomar detenidos. Esto le pasó a este caballero y no lo pasó bien para nada. Así que si los tribunales los citan, vayan, vayan, de verdad. Y digan la verdad. Bien, vamos ahora a comentar el párrafo 5 del título 2 del libro primero, que se refiere a las resoluciones y otras actuaciones judiciales. Se refiere a las resoluciones y otras actuaciones judiciales. El tribunal puede ordenar directamente la intervención de la fuerza pública, según el artículo 34 del Código Procesal Penal. El tribunal puede ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones que ordena y la ejecución de las resoluciones que dictare. Ahora, esto también tenemos que tener en consideración la nulidad de las actuaciones delegadas. Esta nulidad de actuaciones delegadas está señalada en el artículo 35 del Código Procesal Penal. La delegación de funciones en subalternos para realizar actuaciones que por ley requieren la intervención del juez son nulas. Aquí ustedes notan el carácter de orden público del derecho penal. Aquí en el derecho penal no se hacen las cosas tontas y a locas. Por lo tanto, la delegación de funciones en subalternos para que realicen actuaciones que por ley requieren la intervención del juez serán nulas. Ojo con eso. Vamos ahora a referirnos a una institución súper importante y que está señalada en el artículo 36 del Código Procesal Penal, que es la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales. Obligación de fundamentar resoluciones judiciales. Esta es una obligación del tribunal, con excepción de aquellas que se pronuncian sobre un mero trámite. La fundamentación debe ser sucinta, pero precisa, señalando los fundamentos de hecho y de derecho en que se base la decisión del tribunal. La simple relación de documentos o mención a medios de prueba no sustituye la fundamentación. Entonces, la obligación de fundamentar las resoluciones judiciales es una obligación del tribunal, conforme al artículo 36 del Código Procesal Penal, con excepción de aquellas que se pronuncian sobre un mero trámite. La fundamentación de las resoluciones judiciales debe ser sucinta, pero precisa, señalando fundamentos de hecho y de derecho en que se base la decisión del tribunal. La simple relación de documentos o mención a medios de prueba no sustituye la fundamentación. Ahora, también hay otro requisito que está súper vinculado con lo que acabamos de decir, y es la firma de las resoluciones.
Y esto está señalado en el artículo 37 del Código Procesal Penal. Las resoluciones serán suscritas por el juez o por todos los miembros del tribunal que la dictaren. Si alguno no puede firmar una resolución, debe dejar constancia de su impedimento. No puede simplemente no firmarla. No obstante, basta el registro de la audiencia respecto de las resoluciones dictadas en ellas. Bueno, ahora, ¿cuáles son los plazos generales que se tienen para dictar resoluciones en materia penal? Las cuestiones que se debaten en una audiencia deben resolverse en ella. Ojo con eso. Las cuestiones que se debaten en una audiencia deben resolverse en la audiencia. Ustedes pueden ir presencialmente a un juzgado de garantía y entrar a una audiencia. De verdad, y van a observar de que el juez suele resolver ahí mismo. Pueden ir, muestran su carnet de identidad, dicen que vienen a observar, ok, pero bueno, en cuanto a los plazos para dictar resoluciones, como señala el artículo 38 del Código Procesal Penal, las cuestiones que se debaten en una audiencia deben resolverse en esta audiencia. Las presentaciones escritas, las presentaciones escritas serán resueltas por el tribunal antes de las 24 horas siguientes a su presentación. Las presentaciones escritas serán resueltas por el tribunal antes de las 24 horas siguientes a su presentación. Ojo con eso. Vamos ahora a hablar del párrafo 6 del título segundo del Código Procesal Penal. Ya va quedando pocos, chicos. La verdad es que es bastante extenso este tema de las actuaciones judiciales, o la actividad procesal, mejor dicho, pero es sumamente necesario. Así que, bueno, por lo visto va a salir un poquitito más largo este live. Me preguntan ahí de repente por qué esa imagen de fondo. A ver, primero porque yo acá puedo poner las imágenes que quiero, ¿ok? Siempre y cuando no atenten contra el orden público, la moral y las buenas costumbres. Y segundo, yo aquí no voy a hacer proselitismo de religión, mucho menos de política, pero a mí yo encuentro entero fascista tener que andar diciéndole a las personas qué pueden colocar o lo que pueden hablar o no. Eso como queja. Ya, muchas gracias por escucharme. Bien, vamos ahora con el párrafo 6 relativo al registro de las actuaciones judiciales. El artículo 39 del Código Procesal Penal señala las reglas generales respecto al registro de actuaciones judiciales. Bueno, de las actuaciones realizadas ante o por el juez de garantía, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, las Cortes de Apelaciones y la excelentísima Corte Suprema levantarán registro en la forma prescrita en este párrafo. En todo caso, las sentencias y demás resoluciones que pronuncie el tribunal siempre serán registradas en su integridad. ¿Ok? El registro se efectúa por cualquier medio apto para producir fe y que permita, desde luego, garantizar la conservación y reproducción de su contenido. Las audiencias ante los jueces con competencia penal se registran en forma íntegra. Las audiencias ante los jueces con competencia penal se registran en forma íntegra con cualquier medio que asegure su fidelidad, sea con audio digital, sea con video u otro soporte tecnológico equivalente. Muchas gracias, Robert, por la rosita. De verdad, muchas gracias. Entonces, las audiencias ante los jueces con competencia penal se registran en forma íntegra, conforme al artículo 40 del Código Procesal Penal, con cualquier medio que asegure su fidelidad, sea con audio digital, video u otro soporte tecnológico equivalente. Respecto al valor del registro del juicio oral,
Esto tenemos que señalarlo en el artículo 41 del Código Procesal Penal. El registro del juicio oral demuestra el modo en que se desarrolló la audiencia, observancia a sus formalidades, intervinientes y actos que se llevaron a cabo. Entonces, el registro del juicio oral demuestra el modo en que se desarrolló la audiencia, observancia a sus formalidades, intervinientes y actos que se llevaron a cabo. La omisión de las formalidades del registro, solo la omisión de las formalidades del registro, solo priva de valor cuando éstas no puedan ser suplidas con certeza, sobre la base de otros elementos contenidos en el mismo u otros antecedentes confiables que den testimonio de lo que ocurrió en la audiencia. Respecto a la conservación de registros, mientras dure la investigación o el proceso, la conservación de los registros está a cargo del juzgado de garantía o del TOP. El TOP, yo leí el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, desde ahora TOP, pero cuando diga TOP me refiero al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, respectivo, conforme a lo que señala el Código Orgánico de Tribunales. Entonces, mientras dure la investigación o el proceso, la conservación de los registros está a cargo del juzgado de garantía y del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, conforme lo señala el COT. Cuando por cualquier motivo se vea dañado el soporte material del registro, afectando su contenido, el tribunal ordenará reemplazarlo todo o en parte por una copia fiel, que obtendrá de quien la tuviere si es que no se dispone de una. Ahora, si no existe una copia fiel, las resoluciones se dictarán nuevamente, para lo cual el tribunal reunirá nuevos antecedentes que le permitan fundamentar su preexistencia y contenido, repitiéndose las formalidades previstas para cada caso. En todo caso, no será necesario volver a dictar resoluciones o repetir actuaciones que sean el antecedente de resoluciones conocidas o estén en etapa de ejecución o cumplimiento. Bienvenido, don Este. Hablemos ahora del examen del registro y certificaciones, que está señalado en el artículo 44 del Código Procesal Penal. El examen del registro y certificaciones. Salvo excepciones legales, los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros. Salvo excepciones legales, los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros. A los registros también pueden acceder terceros cuando dieren cuenta de actuaciones que fueren públicas conforme a ley, a menos que durante la investigación o tramitación de la causa el tribunal restringiera el acceso para evitar que se altere su sustanciación o el principio de presunción de inocencia. Con todo, los registros pasarán a ser públicos pasados 5 años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos. Con todo, los registros pasarán a ser públicos pasados 5 años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos. A petición de los intervinientes o cualquier persona, el funcionario competente del tribunal expedirá copias fieles de los registros, además de certificar si se dedujeron recursos contra la sentencia definitiva. Ya. Vamos con el párrafo 7 del título 2 del libro primero del Código Procesal Penal. El párrafo 7 se refiere a las costas. ¿A qué se refieren las costas? Bueno, partamos. Esto está regulado desde el artículo 45 y hasta el 51 del Código Procesal Penal. Toda resolución que pusiere término a una causa o decidiera un incidente, toda resolución que ponga término a una causa o decida un incidente, debe pronunciarse respecto al pago de las costas en el procedimiento. Toda resolución que ponga término a una causa o decida un incidente, debe pronunciarse respecto al pago de las costas en el procedimiento. En el procedimiento penal,
Las costas comprendidas son tanto las costas procesales como las costas personales. Ojo con eso. En el procedimiento penal, las costas comprendidas son tanto las costas procesales como las costas personales. Las costas serán de cargo del condenado, o sea, el condenado tiene que pagar las costas. La víctima que abandonare la acción civil soportará las costas que según su intervención como parte civil hayan causado. También va a soportar las costas el querellante que abandona la querella. No obstante lo anterior, el tribunal, por razones fundadas, puede eximir total o parcialmente del pago de las costas al que deba soportarlas. Entonces, las costas serán de cargo del condenado, dice el artículo 47 del Código Procesal Penal, y también la víctima que abandone la acción civil, que está en complemento con la tramitación penal, soporta las costas que su intervención como parte civil hayan causado. También las soporta el querellante que abandone la querella. No obstante, el tribunal, por razones fundadas, puede eximir total o parcialmente el pago de las costas al que deba soportarla. Hablemos ahora de la absolución y sobreseimiento definitivo, que está señalada en el artículo 48 del Código Procesal Penal. Absolución y sobreseimiento definitivo. Instituciones súper importantes. Respecto a la absolución y el sobreseimiento definitivo, señalado en el artículo 48 del Código Procesal Penal, cuando el imputado sea absuelto o sobreseído definitivamente, cuando el imputado sea absuelto o sobreseído definitivamente, el Ministerio Público será condenado en costas, salvo que hubiere formulado la acusación en cumplimiento de orden judicial o cuando el tribunal estime razones suficientes para eximirle, por razones fundadas, desde luego. Entonces, cuando el imputado sea absuelto o sobreseído definitivamente, el Ministerio Público será condenado en costas, salvo que hubiere formulado la acusación en cumplimiento de una orden judicial o cuando el tribunal estime razonable eximirle por razones fundadas. En este evento será condenado el querellante, salvo que el tribunal lo exima de pago, total o parcialmente, por razones fundadas. Bueno, en este caso entonces será condenado el querellante, salvo que el tribunal también lo exima de pago, total o parcialmente, por razones fundadas. Hola Diego, ¿qué tal? Bienvenido. Esto no es tan emocionante como la guerra de los invencibles, pero muchas gracias por estar acá. Respecto a la distribución de las costas, estas están señaladas en el artículo 49 del Código Procesal Penal. Respecto a la distribución de las costas, cuando sean varios los intervinientes condenados al pago de las costas, el tribunal fija la parte que a cada uno le corresponda. Respecto a las personas exentas de las costas, que esto está señalado en el artículo 50 del Código Procesal Penal, respecto a las personas exentas de las costas, ¿quiénes son? Los fiscales están exentos de las costas. Los abogados y los mandatarios de los intervinientes en el procedimiento, en principio, también están exentos de las costas. Tanto fiscales, abogados y mandatarios de los intervinientes en el procedimiento también están exentos de costas en principio, salvo en casos de notorio desconocimiento del derecho o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones. En estos casos, por resolución fundada, se les puede imponer el pago total o parcial de las costas. O sea, en principio, tanto fiscales, abogados y mandatarios judicial intervinientes están exentos de pagar las costas, salvo que por notorio desconocimiento del derecho, cuestión imperdonable para un fiscal o un abogado, o de grave negligencia en el desempeño de sus funciones, como lo puede ser de un mandatario judicial, que puede ser abogado también. En estos casos, por resolución fundada, se le impone el pago total o parcial de las costas. Por giles les pasa. Ya, respecto a los gastos y relacionados con las costas, que esto está en el artículo 51 del Código Procesal Penal, cuando sea necesario efectuar un gasto cuyo pago le corresponda a los intervinientes,
Cuando sea necesario efectuar un gasto cuyo pago le corresponda a los intervinientes, el tribunal estipulará el monto y dispondrá su consignación anticipada. En todo caso, el Estado soportará los gastos de los intervinientes que tengan privilegio de pobreza. Esta es una institución que vamos a ver, que vimos o vamos a ver ahora en juicio ordinario, pero que la mayoría de las personas que está cursando derecho y tiene clínicas jurídicas lo ve a propósito de los usuarios de sus clínicas jurídicas. Por último, ya nos vamos a referir al párrafo 8 del título segundo del libro primero, que es relativo a que serán aplicables al procedimiento penal las normas comunes a todo procedimiento, contempladas en el libro primero del Código Procesal, del Código Procedimiento Civil, perdón, siempre y cuando no se opongan a lo que está establecido en el Código Procesal Penal o en leyes especiales. Entonces, aquí hay un carácter supletorio de este código, que en lo que no se oponga el mismo, no se van a remitir a las normas comunes a todo procedimiento del libro primero del CPC. Ya. Eh, bueno, hemos terminado relativo a el título 2. Vamos a llegar hasta acá y después vamos a ver el título 3 del Código Procesal Penal en cuanto a su libro primero. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. De verdad creo que salió un audio mucho más largo de lo que era recomendado. La materia igual es un poquito densa, pero gracias por estar hasta acá y por el interés de analizar este Código Procesal Penal, que es súper importante, sobre todo para la gente que tiene problemas con la autoridad y que puede ver comprometida su libertad para esto. Así que eso, gracias a usted, don Robert, por estar acá y tiene una muy linda bandera. No, pues las costas son súper importantes porque, bueno, le ataca a todos los que le ataca lo que más le duele a una persona, aparte del corazón, el bolsillo. Así que, bueno. Y para la persona que le ofenda, no sé por qué, la imagen que está de fondo, tranquilos, aquí no se hace proselitismo de nada. Así que eso, chicos, muchas gracias, bendiciones.